Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Estamos en la reflexión número 92 y la reflexión titula La Buena Nueva. Las lecturas las encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulos 1 al 3, el Salmo 92 y el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Marcos es la muerte y resurrección de Jesús y cómo Él nos comisiona para hablar de su buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? Que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que gracias a Él tenemos perdón y redención de nuestros pecados. Y vemos en contraste en el Deuteronomio la rebeldía del pueblo de Israel y cómo ellos no pudieron. Sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios, y es lo que Cristo nos regaló en esa cruz, ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos. Entonces vamos a ver. En Deuteronomio 1 marca el inicio de los discursos finales de Moisés a la nueva generación de Israel en las llanuras de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Moisés repasa la historia desde el Sinaí y el Horeb hasta Cades Barnea, enfatizando la fidelidad de Dios, la necesidad de obediencia y cómo la incredulidad de la generación anterior retrasó su entrada por 38 años. Mira cómo dudar nos hace demorarnos en los procesos de Dios. Hay procesos que pueden ser sencillos y cortos, pero todo depende de nuestra disposición, de nuestra rebeldía y de la acción que tomemos para poder salir de él. Vemos en los versículos del 19 al 23 la exploración de la tierra prometida. Veamos. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Mire que el Señor no les había dado esa instrucción. Les había dicho que esa era la tierra y que tomaran posesión de ella. O sea, mandaron a personas que les dijeran las cosas que no necesitaban saber en ese momento. Así como Dios había estado con ellos, les iba a estar ahora. Él les prometió y Él lo iba a cumplir. Pero no, entonces Moisés le pareció buena idea, se dejó llevar por lo que el pueblo quería y mandó 12 espías, uno de cada tribu, y ellos se dirigieron hacia el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron y le informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Hasta ahí todo iba muy bien, pero después ellos siguieron añadiendo, y ahí empezó la rebelión contra el Señor en los siguientes versículos del 26 al 32. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares
para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. ¿Sí ven? O sea, recibir reportes negativos nos hacen dudar de lo que Dios ha hecho, por más que lo hayamos visto con brazo fuerte y nos haya sacado de cosas terribles. Si nosotros escuchamos cosas que nos apaguen la fe, no vamos a poder y vamos a renegar de Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel. Por eso lo importante es siempre hablar lo correcto, sin positivismos exagerados, no, conocer la realidad, pero conocer que Dios es fiel y que si Él nos ha prometido algo, lo tendremos en el tiempo que deba ser. Debemos es pasar por ese proceso, y el pueblo de Israel, mira, se retrasó 38 años, era un lugar cerca, pero tras renegar, tras hacer todo lo que Dios no había dicho que hiciera, entonces se demoraron más. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo retrasar la bendición que Dios tiene para ti? ¿Cuánto tiempo? Bueno, y seguimos en los versos 34 al 46. Dice: por su desobediencia Dios sentencia a esa generación a peregrinar y morir en el desierto, excepto a Caleb y a Josué. La generación joven asume la responsabilidad de entrar. Entonces, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y juró solemnemente que ninguno de esa generación perversa viviría para ver la buena tierra que juró dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Él dio un reporte bueno. Él dijo que sí, que eran grandes las personas que habitaban, pero era la tierra y que podíamos, porque el Señor siempre estaba con nosotros. Y por eso el Señor se enojó con Moisés y le dijo que él tampoco entraría a la tierra prometida. En cambio, le dijo que será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Y le pedía a Moisés que lo animara a él para que pudiera entrar con brazo fuerte a ese lugar. Entonces, ven lo que pasó. Moisés, por ser como paternalista con el pueblo, perdió entrar, vio la tierra prometida, pero no logró entrar en ese momento. Pero mira cómo es Dios, que cuando la transfiguración, Moisés pisó esa tierra en ese momento. O sea, Dios no es deudor de nadie, y Él le prometió y lo cumplió en el tiempo, no en ese momento cruzar, porque Moisés no había entendido, se había echado toda esa responsabilidad encima y realmente era la obra de Dios. Entonces Moisés obedeció al Señor, no le insistió más y entrenó a Josué. Bueno, seguimos en Deuteronomio 2, que narra el fin de los 40 años de peregrinación de Israel, donde la generación desobediente muere y una nueva generación es instruida por Moisés para confiar en Dios. Incluye instrucciones de no atacar a Edom, Moab y Amón, y el inicio de las conquistas con las victorias sobre Sehón, rey amorreo. Y dice en los versos de 6 a 7, que nos recuerda, y hoy el Señor lo dice a nosotros: Moisés recuerda que durante 40 años Dios estuvo con ellos y nada les faltó. Dice: páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Así estuvieran en rebeldía, así estuvieran en ese proceso, Dios siempre los acompañó, y Él nos acompaña a nosotros en todas las temporadas de nuestra vida y nos da lo que necesitamos. Es confiar. Si tú has hecho a Dios tu Señor, tu Salvador, lo has aceptado en tu corazón, Él va a estar hasta el final de los tiempos. Y si aún no lo has aceptado, acéptelo y Él te va a acompañar. Y así no estés, Él está buscando la manera de que tú regreses a sus brazos de amor, porque la sangre de Jesús fue por todos nosotros. Vemos cómo el capítulo 2 nos muestra la diferencia entre esta generación y la generación anterior. Esta generación que iba a entrar era una generación que obedecía, que tenía fe y confiaba en que Dios le daría la victoria.
no eran como los otros que renegaron y pensaron que Dios había cambiado y que los iba a hacer morir cuando Él los había sacado de Egipto de manera poderosa. Y Él es el mismo, o sea, siempre tenemos que recordar que Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos de parecer con mucha facilidad. Y en Deuteronomio 3 narra la victoria de Israel sobre Og, rey de Basán, la asignación de tierras al este del Jordán a las tribus de Rubén, Gad y Manases, y la negativa de Dios a que Moisés entrara a Canaán, designando a Josué como su sucesor. El capítulo enfatiza la confianza en Dios ante enemigos formidables y la fidelidad divina. Entonces dicen los versos del 21 al 29. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a estos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. No tengas miedo de estas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. En aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí tu siervo recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las haces tú? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la belleza zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre ese asunto, pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones, mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encargaré a Josué y dale ánimo, fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Así que nos quedamos en el valle que está cerca de Bet Peor. Bueno, entonces este capítulo nos enseña que a pesar de los temores humanos o los enemigos gigantescos, la victoria está asegurada si confiamos en Dios. Y las consecuencias de la desobediencia cuesta, desobedecer cuesta. Mira que a Moisés le costó pasar a esa tierra en el tiempo que Dios lo había previsto, por haber dudado, por no haberlo defendido, por no haber proclamado la santidad de Dios ante el pueblo, haber mostrado esa santidad que él conocía. Bueno, y el Salmo 92 es un canto de alabanza dedicado al sábado, celebración de la bondad y la fidelidad de la justicia de Dios, exalta la soberanía divina y contrasta la prosperidad temporal de los impíos con la seguridad eterna de los justos que florecen como palmeras, y anima a agradecer por las obras de Dios tanto de mañana como de noche. Vamos a leer este salmo. Dice: cántico para entonar el día de descanso. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. O sea, nuestra relación con Dios es constante, en todo tiempo estar hablando con Él, al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría, y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos, mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo. Es mi roca, no existe maldad en él. Vemos, este salmo es una invitación a confiar en la justicia de nuestro Dios, a encontrar gozo y descanso en su fidelidad, reconociendo que los que confían en Él prosperan. Lo hacemos espiritualmente, lo hacemos
materialmente, lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida, en un largo plazo, pero se verá. Si tú confías en Dios, eso que tú anhelas y esperas será en tu vida, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti, un futuro lleno de esperanza. Recuérdalo siempre. Y en Marcos 16 narra la resurrección de Jesús, el punto culminante de nuestra fe, validando su identidad divina y la victoria sobre la muerte. Tras encontrar la tumba vacía, el mensaje de esperanza se extiende, seguido por las apariciones de Jesús a sus discípulos y el llamado final a predicar la buena nueva a todos los rincones del mundo. Vamos a ver los puntos claves. La tumba vacía en los versos del 1 al 8. Mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé acuden a ungir el cuerpo, pero encuentran la piedra removida y un ángel que anuncia: ha resucitado, no está aquí. Esto confirma el cumplimiento de la profecía de Jesús. En los siguientes versos, el mensajero instruye a anunciar a los discípulos, mencionando específicamente a Pedro, que Jesús resucitó y los encontrará en Galilea. Vemos que dijo Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro lo negó. Pedro esperaba que de pronto Jesús lo rechazara, pero no, con esto Jesús lo reafirmó. Reafirmó que no importaba lo que él había hecho, él había escuchado su arrepentimiento y lo había perdonado, y se iba a encontrar con ellos en Galilea. Resurrección como victoria. Marcos subraya la muerte real y la resurrección corporal de Jesús, fundamentando que la muerte ha sido derrotada y que Cristo vive, garantizando la vida eterna a todos los que creemos. Apariciones y comisión. Jesús se aparece a María Magdalena y a otros discípulos quienes inicialmente dudan. Finalmente les encarga ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El texto enfatiza que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo, con señales que acompañan a los creyentes. Entonces, vemos que con la resurrección de Cristo, la muerte fue derrotada. La oscuridad no pudo consumar su plan. En cambio, Cristo, en Él, en su resurrección, nos resucitó junto con Él, porque cuando Él bajó a las profundidades del infierno, Él fue juzgado y no se encontró ningún delito. Por eso Él resucitó. Y como su sangre era inocente, Él podía sacar a todas las almas que estaban cautivas y las sacó. Y a partir de Él, nosotros podemos resucitar junto con Él. Mientras estemos aquí en esta tierra, Él pagó todo, absolutamente todo, para que nosotros pudiéramos vivir en esa libertad y pudiéramos ir a la vida eterna una vez partamos de esta tierra. Y una vez Él regrese, regresaremos con Él a la casa de nuestro Padre Celestial. Y mientras estamos aquí, el Espíritu Santo es esa garantía de que nos va a conducir hacia el cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros. Eso que Cristo hizo en la cruz se consuma en la guía del Espíritu Santo, y todo lo que nosotros debemos morir, lo debemos crucificar en la cruz junto con Cristo. Si tú crees que tú fuiste crucificado junto con Él y que también fuiste resucitado junto con Él, tu vida cambia, porque no se trata de tu obediencia, sino la obediencia de Jesús, porque Él fue el obediente y por su obediencia nosotros hoy somos libres. Y si tú crees eso, que es lo correcto, tu vida va a empezar a cambiar, porque si nos seguimos viendo nosotros nos vamos a seguir equivocando. Pero si tú crees en lo que Cristo hizo y tú ves la obediencia de Él y ves que todo lo clavó en la cruz, todo tu pecado Él lo consumió y hoy eres libre de eso, sigue proclamando que has sido justificado por la obra consumada de Cristo en la cruz, que estás coronado con el favor y la gloria de Dios Padre, y vas a ver cómo tu vida cambia, pero créelo de verdad. O sea, es como si tú hubieras sido crucificado y tú hubieras resucitado después de haber sido hecho justo mediante un juicio que fue legal. Créelo y vive de esa buena nueva y esparce la buena nueva, porque cuando tú crees lo correcto, tu vida va a cambiar. Esa metanoia, esa transformación viene de adentro, de las profundidades de tu ser, gracias al Espíritu Santo que se va creciendo y fortaleciendo en ti a través de
el tiempo con Dios a través de la palabra maravillosa y de creer lo correcto. Si no tienes pasión por la palabra, pídesela a Dios para que todos los días lo busques en oración, que sea un tiempo maravilloso para que Él te transforme. Es la única manera, no hay otra, eso no es magia. No es magia, el proceso es un proceso de transformación, así como la metamorfosis de una mariposa. Empieza un proceso hasta que abre esa crisálida y sale la mariposa hermosa. Pero si tú rompes eso antes de tiempo, la mariposa no tiene fuerzas para volar. Por eso ellas se esfuerzan para abrir sus alas y eso es lo que le da esa fortaleza. Entonces es lo mismo para nosotros. Dios no nos va a ahorrar procesos, nos va a permitir pasar por Él para que seamos fuertes y podamos volar hacia lo que Él tiene para nosotros. Entonces eso es lo que nos recuerda hoy en esta buena nueva, en esta Semana Santa, que tú puedas creer en eso que Dios hizo por ti en Jesús, que puedas resucitar junto con Él. Recuerda que mañana se celebra la crucifixión y el domingo es la Pascua, esa resurrección, que no sea una fecha más en el calendario, sino que tu vida de resurrección inicie ahí, que sea una transformación de tu vida, que sea la decisión de empezar ese caminar con Jesús hasta la siguiente Semana Santa y que la próxima Semana Santa sea algo nuevo para ti. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos que nos ayude a anunciar esa buena nueva, pero le pedimos primero que nos ayude a creer con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que hemos sido perdonados por su obra consumada en la cruz, que somos libres de la condena por Él, por lo que Él hizo, que por cada gota de sangre derramada hemos sido limpiados y que hemos resucitado juntamente con Él. Que nos abrace todos los días en su amor y que su gracia nos cobije en cada paso que demos. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.